¿Cuántas veces has sentido que la vida se ha detenido en el mismo punto? Que no importa cuántos días pasen, nada cambia realmente. Quizás incluso has orado, intentado, esperado, pero parece que algo te detiene. Es como dar vueltas en círculos en la misma montaña, cansado, sin fuerzas para seguir adelante. Pero hoy, Dios viene con una palabra clara y poderosa. Te has quedado en esa montaña demasiado tiempo. Deuteronomio 1:6. Esto no es solo un mensaje, es un llamado a romper el ciclo de estancamiento y volver a avanzar. Dios no te creó para vivir atrapado en el pasado, sino para experimentar las cosas nuevas que Él ha preparado. El mismo Dios que separó las aguas para Israel y guió a Abraham. Como el mapa te llama por tu nombre hoy y dice, levántate, es hora de seguir adelante, porque el tiempo de sobrevivir ha terminado. Ha llegado el momento de vivir con propósito. Si tu corazón siente este impulso, no lo ignores. El Espíritu Santo te está diciendo, el lugar donde te detuviste no es tu destino. El mensaje de hoy les mostrará, paso a paso, cómo Dios transforma las pausas en puntos de partida y las montañas en puertas de entrada a los milagros. Hay momentos en la vida cristiana en los que Dios no solo habla, sino que el orden es tiempo de avanzar. Deuteronomio 1:6. Esta frase resuena como una alarma espiritual, sacudiendo el corazón de quienes se han estancado demasiado tiempo. Israel se encontraba en Horeb, un monte de revelación y gloria, pero también un lugar de prolongada pausa. El Señor entonces llama a su pueblo a abandonar su zona de confort y avanzar hacia la promesa. Esa misma voz continúa resonando hoy, invitándonos a cada uno a dejarlo seguro y dar el primer paso hacia nuestro propósito. Muchos creen que seguir adelante es simplemente cuestión de fuerza de voluntad, pero bíblicamente es un acto de obediencia. Dios nunca quiso que la fe fuera estática, es movimiento, peregrinación, crecimiento. Cuando dice avancemos, no solo nos saca de un lugar físico, sino también de un estado de parálisis espiritual. La montaña representa el lugar donde nos detenemos por miedo, conformidad o agotamiento. Sin embargo, permanecer allí demasiado tiempo puede alejarnos de lo que el Señor desea hacer, porque el Dios de la Biblia es un Dios que camina con su pueblo y no lo deja acampado en la indecisión. Este llamado no es para quienes lo tienen todo resuelto, sino precisamente para quienes están cansados, inseguros y heridos. Dios no espera que estemos preparados. Él nos prepara. Se va preparando a medida que caminamos. Cuando Israel partió de Horeb, aún no tenían todas las respuestas, pero sí una dirección, seguir adelante. De igual modo, el Señor dice hoy, no quiero verlos estancados en la misma montaña de dolor, culpa o duda. Los he llamado a la tierra prometida. Y es en esta obediencia, incluso temblorosa, donde comienza a obrar el milagro. El estancamiento es traicionero porque rara vez llega de repente. Se instala gradualmente. Primero, dejamos de soñar tanto. Luego, dejamos de orar con la misma fe. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos atrapados en un ciclo de repeticiones, girando en torno a los mismos pensamientos, miedos y heridas. Así fue con la gente del desierto. Dios los liberó de Egipto, pero ellos aún no se habían liberado de sí mismos. Continuaron vivir mentalmente dentro de las limitaciones del pasado. No fueron capaces de comprender que el Dios que los liberó de la esclavitud también los estaba llamando a un nuevo comienzo. El estancamiento espiritual es como una habitación sin ventanas. Uno se acostumbra a la penumbra y empieza a pensar que así es la vida. Pero el Espíritu Santo no permite que los cristianos vivan cómodamente en la oscuridad. Constantemente sopla, impulsa, despierta,
La Biblia muestra que incluso profetas como Elías enfrentaron periodos de parálisis emocional, refugiándose en cuevas. Primera Reyes 19:9. Pero fue allí donde Dios lo llamó de nuevo. ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta que el cielo sigue planteando a todo corazón, atrapado en la misma montaña de tristeza. La verdad es que quedarse quieto parece más seguro, pero es precisamente ahí donde el enemigo siembra la duda y la desesperación. El miedo a volver a intentarlo, la vergüenza de los errores del pasado y la falta de respuestas crean una falsa sensación de estabilidad. Sin embargo, la comodidad del estancamiento es un disfraz de pérdida. Mientras crees que estás esperando en Dios, puede que solo estés huyendo de aquello que Él te ha mandado afrontar, y es entonces cuando el Señor, con amor y firmeza, dice: ya has permanecido en esta montaña suficiente tiempo. Cuando Dios habla, no deja lugar a dudas. Su voz no es solo sonido, es guía, sanación y propósito. En Deuteronomio 1:6 dice: ya han permanecido bastante tiempo en este monte. Es una orden, no una sugerencia. Un llamado divino a romper con la inercia y retomar el camino prometido. Esta palabra es como una flecha que atraviesa un corazón cansado y lo despierta al movimiento. Dios no habla en vano. Cada palabra que pronuncia tiene el poder de generar cambios, tal como al principio, cuando dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Génesis 1:3. Pero lo más llamativo es que a veces la voz de Dios llega al silencio del alma, y cuando nadie más cree, Él susurra: aún no ha terminado. Su palabra desmorona las mentiras que nos contamos. No funcionará, es demasiado tarde, Dios se ha olvidado de mí. Y revela una nueva verdad: el Señor sigue escribiendo la historia. El mismo Dios que habló en el monte Joreb habla hoy, de forma personal e íntima, recordándonos que la vida con Él no se trata de quedarse, sino de seguir adelante. Cada vez que Dios habla, algo debe cambiar dentro y fuera de nosotros. El problema es que muchos oyen, pero no obedecen, y la palabra, al ser ignorada, pierde su poder transformador. Jesús dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. En otras palabras, no basta con oír el mandato divino, es necesario responder con fe, porque la voz de Dios no vino para ser analizada, sino para ser seguida. Y cuando damos el primer paso de obediencia, el camino comienza a abrirse ante nosotros. Hay algo curioso en el corazón humano. Incluso los viejos dolores pueden convertirse en refugio. La mente se acostumbra a lo familiar, aunque sea un desierto, y empieza a llamar hogar a lo que en realidad es una prisión. Israel hizo precisamente eso. Tras presenciar milagros extraordinarios, la apertura del mar, la caída del maná, la presencia de Dios entre el pueblo, seguía prefiriendo la comodidad de la rutina a la incertidumbre de la fe. El problema es que un pasado cómodo puede convertirse en el mayor enemigo de un futuro prometedor. Lo que ayer fue una bendición, hoy puede convertirse en un obstáculo, si Dios ya te ha llamado a dar el siguiente paso. Muchos viven atrapados en la nostalgia del pasado. Antes rezaba más, en aquellos días tenía más fe. Pero Dios no es el Dios del ayer, Él es Dios de ahora. El mismo Señor que bendijo el pasado quiere hacer algo nuevo hoy. Isaías 43, 18, 19 dice: no recuerden las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas, porque yo estoy haciendo algo nuevo. Este es un mandato espiritual. El apego excesivo al pasado puede impedir que veas la nueva obra de Dios desarrollándose ante tus ojos. Lo cierto es que el pasado no debería ser un lugar para vivir, sino una escuela de aprendizaje. No fuiste llamado a construir una casa en la memoria, sino a erigir un altar de gratitud y seguir adelante.
Es posible honrar lo que Dios ha hecho sin aferrarse al pasado. La verdadera fe mira hacia atrás solo para dar testimonio y hacia adelante para obedecer. La comodidad del pasado es un anestésico peligroso y Dios, en su amor, a veces permite que la incomodidad nos impulse de nuevo al movimiento. Avanzar no siempre es fácil, sobre todo cuando el camino parece invisible. Pero es precisamente ahí donde la fe demuestra su fuerza. El Espíritu Santo nos dice, es hora de volver a confiar. La fe no es la ausencia de miedo, sino decidir seguir caminando a pesar de él. Así como Pedro, al ver a Jesús en el agua, salió de la barca, Mateo 14:29, Dios también nos llama a adentrarnos donde no hay garantías, porque ahí es donde ocurren los milagros. La fe no es estática, es movimiento, acción, confianza viva en medio de la incertidumbre. La vida cristiana no se basa en certezas humanas, sino en convicciones espirituales. Hebreos 11:1 la define así: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta convicción lo cambia todo, porque cuando decides creer, el escenario puede seguir siendo el mismo, pero el cambio viene de dentro. Y cuando el ser interior se transforma, el ser exterior comienza a responder. Es como si cada paso dado hacia Dios dijera a lo invisible: confío en que el Señor está delante, abriendo el camino. Muchos esperan hasta sentirse lo suficientemente seguros para actuar, pero Dios invierte esa lógica. Él nos ordena actuar. Para que la seguridad pueda llegar, las aguas del Jordán solo se separaron después de que los sacerdotes entraron en ellas. Josué 3:15-16. La fe es así. No espera a ver para creer, sino que cree para ver. Y mientras das pasos, Dios obra en silencio. Por lo tanto, no se trata solo de ir, sino de avanzar con propósito, con la mirada fija en aquel que lo prometió. Y cuando un cristiano decide volver a creer, hasta las montañas comienzan a moverse. Hay momentos en la vida en que las palabras fallan, y lo único que queda es un grito silencioso: Señor, ayúdame a empezar de nuevo. Es en ese instante cuando nace la verdadera oración del despertar espiritual, una que pide no solo soluciones, sino transformaciones. El cristiano que ora de esta manera comprende que avanzar comienza de rodillas. Cuando le decimos a Dios, hoy creo que es tiempo de avanzar, en realidad le estamos entregando el control y reconociendo que el movimiento sin guía divina es mera agitación. La oración se convierte entonces en el punto de partida para un nuevo tiempo de fe. La oración sincera no cambia a Dios, sino a quien ora. Rompe las cadenas de la culpa, la duda y el autosabotaje. Cuando el corazón se abre, el Espíritu Santo comienza a reorganizarlo todo desde dentro. Filipenses 4:6-7 dice: no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ese es el secreto. Quienes oran con gratitud transforman la ansiedad en esperanza. El cielo se mueve cuando el alma se rinde. Y el cristiano que aprende a descansar en la oración ya no vuelve a ser el mismo. Es en este diálogo íntimo con el Creador donde el cansancio da paso al valor y el miedo se transforma en fe. Orar es decir: Señor, no puedo hacerlo solo, pero contigo sí puedo. Es como abrir una ventana en el corazón y permitir que el viento de Dios entre y lo renueve todo. Y lo más hermoso es que Él siempre responde, a veces con palabras, a veces con paz. Cuando el Espíritu reaviva la llama en tu interior, incluso las lágrimas se convierten en combustible para seguir adelante. Porque la verdadera oración no es el final del camino, sino el comienzo de un camino lleno de propósito. Dios es experto en nuevos comienzos.
Cuando todo parece perdido, Él llega con una simple palabra y transforma las ruinas en testimonios. El mismo Dios que separó las aguas del mar para Israel, hoy abre caminos en medio de las imposibilidades de la vida. Isaías 43:19 declara: «Miren, estoy haciendo algo nuevo, ya está brotando. ¿Acaso no lo ven? Estoy abriendo un camino en el desierto y haciendo brotar ríos en la estepa». Esta promesa sigue viva. El Señor no se limita al pasado. Él es el Dios que crea oportunidades donde solo había piedras y esperanza donde solo había cenizas. A menudo, lo que nos impide ver lo nuevo es nuestro apego a lo viejo. Seguimos mirando las puertas que se han cerrado sin darnos cuenta de que Dios ya está abriendo otras. Él no repite historias, escribe nuevos capítulos. Cuando el Señor hace algo nuevo, no se trata de una simple restauración, sino de un renacimiento. No solo devuelve lo que se había perdido, Él transforma lo que estaba tenso en fuerza. Lo que antes era una caída se ha convertido en un paso adelante, y lo que era un desierto en un manantial. La renovación de Dios no depende de circunstancias favorables, sino de corazones dispuestos a creer de nuevo. Y lo más hermoso es que este Dios sigue obrando incluso cuando no nos damos cuenta. Mientras oras, Él mueve a las personas. Tiempo, abre caminos y prepara senderos. A veces, lo nuevo comienza en silencio, en una decisión, un perdón, un acto de fe, pero pronto florece ante nuestros ojos. El cristiano que confía en el poder creador de Dios jamás desespera, porque sabe que el fin es solo el comienzo disfrazado. Y cuando entregas lo viejo al Señor, Él siempre te devuelve algo mejor, algo que lleva la fragancia de la gracia y el resplandor de la promesa. Hay batallas que no se ganan con la fuerza, sino con la decisión. Dios no puede mover lo que te empeñas en mantener inmóvil. Cuando le dijo a Israel: «Ya han permanecido bastante tiempo en este monte», Deuteronomio 1:6, estaba rompiendo un ciclo espiritual de complacencia, y eso es precisamente lo que quiere hacer con nosotros. Muchos cristianos viven atrapados en los mismos patrones, las mismas excusas, los mismos miedos, las mismas caídas, porque confunden la espera con el estancamiento. Pero cuando el Espíritu Santo sopla, no solo inspira, Él conduce. Es el impulso divino el que nos libera de lo que nos ata y nos hace entrar en la novedad de Dios. Romper ciclos requiere valentía para mirarse al espejo del alma. Es admitir que quizás el obstáculo no está afuera, sino adentro. El enemigo intenta convencer al cristiano de que es el desierto lo que lo limita, cuando en realidad es el miedo a abandonarlo. Sin embargo, Dios quiere liberar a su pueblo de un patrón repetitivo de dolor y fracaso. Y la clave es simple, pero poderosa: obediencia. La obediencia es decir sí, incluso sin comprenderlo todo. Es confiar en que, si el Señor te ordena avanzar, encontrarás la paz bajo tus pies, al igual que Josué y el pueblo que rodearon Jericó hasta ver caer los muros. Josué 6. La obediencia constante logra lo imposible. Cada vez que decides obedecer, se rompe un ciclo y se revela un propósito. Es entonces cuando la obra de Dios comienza a manifestarse, no solo en bendiciones externas, sino también en liberación interior. El cristiano maduro comprende que el propósito no se alcanza de golpe, sino paso a paso, decisión tras decisión. Y cuando te levantas y dices: «Basta, no seguiré dando vueltas en círculos», todo el cielo se conjuga a tu favor. Porque la fe que rompe ciclos es la misma fe que abre nuevos caminos. La Biblia está llena de personas que se atrevieron a abandonar la montaña de la inercia y caminar por fe, incluso sin ver lo que les deparaba el futuro.
Abraham. Él era uno de ellos. Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. No conocía su destino, pero sabía quién lo guiaba. Cada paso que daba era una silenciosa declaración de confianza. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que caminamos no por la lógica, sino por la fe. Porque el camino de la obediencia no siempre es claro, pero siempre es seguro. Otro ejemplo es Moisés, quien se enfrentó al faraón, guió al pueblo a través del desierto y vio cómo el mar se abría ante sus ojos. Moisés pudo haberse dejado vencer por el miedo o la duda, pero eligió creer en la palabra de Dios. Y cuando el pueblo vaciló, alzó su vara y actuó, porque la fe sin acción es solo teoría. Josué y Caleb también se distinguieron por ver lo invisible. Donde todos los demás veían gigantes, ellos veían una promesa. Dijeron: si el Señor se complace en nosotros, nos llevará a esa tierra. Números 14:8. Esa es la diferencia entre aquellos que hay, aquellos que siguen adelante. La fe que ve lo que los ojos no pueden ver. Estos hombres no eran superhéroes, eran personas comunes impulsadas por una fe extraordinaria. Cada uno enfrentó sus miedos, dudas y limitaciones, pero eligió creer. Su obediencia nos enseña que la fe no elimina los obstáculos, pero redefine la forma de afrontarlos. Y el mismo Dios que sostuvo a Abraham, Moisés, Josué y Caleb es el Dios que hoy te invita a abandonar tu propia montaña. Ellos caminaron sin conocer el final, pero con la certeza de que el autor de la historia ya había escrito la victoria. Llega un punto en el viaje espiritual en el que el alma debe tomar una decisión: continuar dando vueltas alrededor de la montaña o declarar por fe que ha comenzado una nueva era. Es en este momento cuando la fe deja de ser teoría y se convierte en vida. Cuando un cristiano dice: la montaña no es mi hogar, es mi punto de partida, proclama que el pasado ya no lo define. El apóstol Pablo escribió: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3:13-14. Esta es la esencia de un nuevo comienzo: no negar lo vivido, sino usar cada experiencia como impulso para avanzar hacia el propósito. Dios siempre tiene algo nuevo reservado para aquellos que eligen volver a creer. Él no reescribe las historias antiguas, comienza nuevos capítulos. Las cosas nuevas de Dios no llegan con aplausos, sino con pasos silenciosos de fe y, poco a poco, lo que parecía un final se transforma en un nuevo comienzo. Cuando el corazón se rinde, el Espíritu Santo infunde vida donde había cenizas, reaviva sueños olvidados y renueva el valor para volver a intentarlo. Es como si todo el cielo proclamara: levántate, porque aún hay promesas para ti. Y cada paso dado con fe es una declaración de guerra contra el estancamiento. Este es el momento de declarar con convicción: avanzó con fe, con esperanza y con gratitud. El nuevo comienzo de Dios empieza cuando la decisión de permanecer da paso al valor de seguir adelante. La montaña cumplió su propósito. Fue un lugar de dolor, aprendizaje y preparación. Pero ahora es tiempo de partir. Y mientras caminas, el Señor promete ir delante de ti, allanando el camino y abriendo puertas que nadie puede cerrar. Porque el Dios de la palabra es también el Dios de los nuevos comienzos, y lo mejor de tu historia está por venir. Hoy, Dios te recordó que la montaña donde te detuviste no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. La vida cristiana no se trata de quedarse quieto, sino de continuar. El mismo Dios que te ha sostenido hasta ahora te invita a caminar por fe, aún sin ver el siguiente paso. Quizás el camino parezca incierto, pero la promesa es segura. Y si el Señor te dice:
sigue adelante, es porque te esperan bendiciones más adelante. Así que respira hondo y declara con fe: Señor, yo decisión. Deja atrás el estancamiento y sigue su llamado. Libérate del peso del pasado, de las excusas y del miedo. Porque cuando obedeces, el cielo se mueve. Cada paso de fe es una semilla que Dios transforma en cosecha. Él abre puertas, restaura tus fuerzas y te guía a la tierra prometida. Recuerda, Dios no te llamó a sobrevivir, sino a vencer. Antes de partir en este video, quiero invitaros a reflexionar. ¿Qué montaña necesitas dejar atrás hoy? ¿En qué te pide Dios que vuelvas a confiarle? Escribe en los comentarios: sigo adelante con fe. Esta será tu declaración profética. Y si este mensaje te ha resonado, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esto con alguien que necesite escuchar este mensaje. Porque cuando la fe se pone en marcha, lo imposible comienza a suceder.